Bueno, estamos aquí en Villaguay, en el campo del Jubileo, y estamos, bueno, con uno de los disertantes de hoy, el médico veterinario Carlos Acuña. Gracias, doctor, por acercarse a Campo y Ecología. El doctor está de más, porque yo soy veterinario seca, ¿no? Pero me dicen Chuni, que es más fácil. El nombre Carlos me lo pusieron cuando nací nada más. Así que bueno, muy contento en estar acá en esta jornada del IPCBA, y va a ser la primera vez que participo en una de ellas. Y bueno, me toca dar la charla sobre manejo de los toros, que es la última del día. Y bueno, y ahí voy a tratar de volcar todos mis 50 años de experiencia como veterinario en la revisación de los toros, y por lo menos para que, si hay colegas, se vayan con un criterio unificado. El que le guste lo que yo hago, porque uno transmite lo que hace, ¿no? Desde hace muchos años. Pero tampoco es palabra santa ni amén, tienen que decir. Pero lo bueno es que después, si uno disiente en algo, lo podamos debatir y charlarlo, ¿no? Así que... Bien, la pregunta mía es, como productor, tengo que salir a comprar toros a un tercero. ¿Cuáles son los análisis, las pruebas que tengo que exigirle que me muestre para que ese toro tenga el precio que tenga y lo que yo vea me sirva en el campo? Y bueno, son lo que siempre digo, son las 3 vallas que el toro debe saltar para ser apto para la reproducción. Una es la primera, la parte física y clínica, ¿no? Es clave que el toro esté bien de sus pezuñas, bien aplomado. O sea que es importante al toro empezar a mirarlo de abajo hacia arriba. Entonces, una vez que está apto físicamente, con sus medidas mínimas de circunferencia escrotal, tono testicular, hacemos el examen sanitario, que es vital, porque es lo que determina, si bien la vaca es la que entra en celo y acepta al toro, la sanidad es clave para tener buenos índices de preñez. Si no, podemos tener el mejor toro del mundo, la mejor vaca bien comida, y si hay un problema de una enfermedad venérea, los resultados son mediocres. Entonces, el segunda valla que salta el toro es el examen sanitario, y así fue entre el año 73, que me recibí, y el 85. A partir del año 85 incorporamos una tercera valla, que es la prueba de capacidad de servicio, que es evaluar el comportamiento del toro en un corral, y que luego va a tener un 90% de exactitud con lo que va a pasar a campo. O sea que uno en eso está evaluando la libido sexual del toro, y si está en condiciones de ser eficiente con 50 vacas. O sea, yo recomiendo en los campos que manejo trabajar al 2% de los toros y invertir en menos toros, pero de mejor calidad. Si uno reduce la cantidad de toros, puede pretender que la genética sea muy buena, porque por más que sea un criador que va a vender todo, el macho, el destete, y lo va a castrar previamente, la hembra, que es el 50% de lo que produce el toro, son las futuras madres de tu rodeo. Bien, a esa prueba es la cantidad de saltos que hace por unidad de tiempo. Claro, eso fue cuando se inició esto. En Australia se inició en el año 75, y nosotros la trajimos a Argentina en el 85, 10 años después. Y en su momento era una prueba eterna, de larga, 40 minutos, y se anotaban los servicios. Ahora, con tantos toros probados y evaluados, uno trata de pasar por el cepo, poner las vacas y que esté el menos tiempo posible, sobre todo porque tenemos un ser vivo ahí inmovilizado para que la sirva un toro, y sobre todo con todo lo que hay, el bienestar animal y demás, no podemos hacer las pruebas eternas de hace 35 años, y ahora es una prueba ultra corta, que el toro, lo que yo quiero es verle el pene, que esté en condiciones y que tenga esa actitud ante una hembra retenida en un brete, que asemeja a una hembra quieta en el campo en celo, ¿no? Bien, ahora bien, la cantidad de toros puede ser un 2%, puede ser un 3%, un 4%, un 5%. ¿Depende más de la capacidad de los toros o depende también de la situación mía del campo? Y si tengo monte, no tengo monte, es un campo abierto como este, o me voy un poco más hacia Federal, de pronto donde hay más monte. ¿De qué depende? Y bueno, depende para mí de la hembra y de la condición cíclica que tenga. El tamaño del potrero, cuando vas a disponer qué porcentaje de toros usás, no es tan importante. Nosotros hemos hecho ensayos en la provincia de Mendoza en un potrero de 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas, ¿no? Que yo siempre digo que en Azul no queda un establecimiento con ese tamaño. Y ahí usamos el 3% de toros en raza británica con un 90% de preñez, o sea que fue excelente. Campos limpios, el 2%. En el peor de las condiciones de topografía, monte y todo eso, nunca pasaría del 4%. Y soy consciente de que mucha gente en campos limpios de la provincia de Buenos Aires usa el 4 o 5%. Y si usa el 3%, vos vas a la planilla de stock
y tiene 1000 vacas y tiene 50 toros, entonces tiene el 5%. No, pero que claro, siempre es el por las dudas, ¿no? Y la mentalidad ultra conservadora del criador que hace que a veces tenga temor en bajar el porcentaje de toros, pero yo después de tantos años lo tengo tan evaluado y probado que ha sido juntar casuística a lo largo de tantos años que después en una charla uno pueda tirarla sobre la mesa con los datos de uno y ser consciente que está recomendando algo súper probado, ¿eh? Cuando yo estoy comprando un toro para mis vaquillonas, primera aparición, o para mis vacas, ¿hay una diferencia en estas evaluaciones? Y bueno, siempre a la vaquillona hay que buscar un toro que tenga facilidad de parto, ¿no? O sea que no dé muy pesado al nacer. Entonces, hoy en día sabemos que las vaquillonas de 15 meses de entore precoz, con más de 30 kilos del ternero, puede empezar a tener problemas. Pero si nace de 28, 29, 30, paren bien y la facilidad de parto es clave. Entonces, en esa elección de toros para vaquillona, tenemos que ser conscientes de que todos los EPD que hablan de peso de nacimiento y demás, es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? En cambio, en vaca adulta ya tampoco buscar, nunca irse a los extremos de excesivo tamaño y siempre hay que buscar el promedio. Bien, bueno, hay algunos productores que todavía en los 3 meses de servicio, el último mes cambian la raza, de pronto en vaca negra usan pampa para marcar, digamos, la cola de parición. ¿Eso tiene una influencia también en la elección y todos estos análisis que hay que hacerle a los toros? Y no, porque en definitiva también los toros que uses el último mes, aunque sean de otra raza, tienen que tener la misma revisación que los que uses de entrada. O sea que, en definitiva, una buena ciclicidad del rodeo y donde es clave la alimentación para que la vaca presente un celo fértil, en los primeros 45 días uno debería tener casi el 80 o 90% de preñez, ¿no? Entonces, el último mes cambiar de raza, no sé, yo por lo menos no digo que esté mal, pero yo no lo practico, así que hoy en día se trata de buscar no solo la cantidad de preñez, sino la calidad, que sea preñez cabeza, porque la vaca que se preña en los primeros días, ese fenómeno lo repite a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque pare y tiene más puerperio, más descanso después del parto, entran los toros por segunda vez y ya está lista esperándolo para preñarse, ¿no? Bien, desde el punto de vista de los análisis, ¿podría ser preciso cuáles son los más importantes, digamos, que hay que hacerle a los toros? Los dos más importantes, a mi entender, son las venerias, tricomoniasis y campylobacteriosis. Después, un poco más abajo, la brucelosis también, porque el toro no es veneria la brucelosis, se contagia por vía digestiva. Mucha gente tiene en la cabeza que me van a contagiar la enfermedad. No es veneria y es una zoonosis. Por eso hoy en día, ya hace muchos años que SENASA ha lanzado planes de control y erradicación de la enfermedad que se están haciendo, sobre todo ahora cuando vino al mercado de China, que China no acepta animales que no sean de un rodeo libre o negativo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y tuberculosis sería la contraenfermedad que uno la hace. Yo no la estoy haciendo masivamente, pero en las cabañas la hacemos siempre porque es obligación que un toro de cabaña venga de un rodeo libre de brucelosis y de tuberculosis, o sea que ahí hacemos las pruebas, pero en la cría normal al toro yo no le estoy haciendo tuberculina, ¿no? Bien. Pensando en las cabañas, por supuesto, todos estos análisis se hacen, son obligatorios. En aquellos que venden puro por cruza, que venden un toro a un vecino, es fundamental, por supuesto, exigirlo. ¿Pero lo están haciendo? Y bueno, yo en los campos que yo trabajo, sí, porque estoy yo ahí de por medio, insisto y machaco. Pero a nivel nacional, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde uno va. No, porque se supone que 50 o 60% de la torada de la Argentina se revisan, así que todavía queda mucho para crecer, mejorar, o sea que el techo está muy alto todavía, pero uno a veces no concibe eso, pero es así, es la realidad, ¿no? Que la gente a veces deja toros enteros, terneros enteros, creyendo que... Pero no es fácil producir un toro. Hay cabañas que hace 50, 70 años que están trabajando, entonces uno no le puede decir al encargado, mira, si ves algún ternerito pintón, déjamelo, que no tenés ni un solo dato por atrás, solamente lo exterior, el fenotipo, pero el genotipo no sabes absolutamente nada, ¿no? Bien, es la mejor inversión que podemos hacer. Exactamente, es una inversión y no un gasto. Comprar toros de mejor calidad y menos toros, utilizando esta capacidad de servicio, ¿no?
Bueno, médico veterinario Carlos Acuña, muchísimas gracias por este contacto con Campo y Ecología. Muchas gracias a ustedes por hacerme este reportaje. Gracias.